Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Este año que ya camina rumbo a su primer cuarto, tiene como su principal reto las elecciones y el cambio de gobierno en octubre. No es un tema cualquiera cuando se trata de la toma de decisiones en materia de inversión por las empresas. También está en camino la elección en Estados Unidos, nuestro principal socio, con el discurso antimigrante y posibles amenazas a nuestra relación comercial. En ese sentido, hay mucha incertidumbre. Esta noche, nuestro invitado es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Domingo Figueroa Palacios. En esta agrupación se sigue muy de cerca el pulso de las empresas. ¿Cuál es el ánimo que hoy existe entre los empresarios en este 2024? ¿Qué horizonte se ve para la economía de México y Estados Unidos? ¿Qué retos están en el camino para el siguiente sexenio? Lo invito a que nos acompañe. Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, como siempre, un gusto, ¿eh? Alberto, un placer estar en tu programa. Bueno, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, una institución, siempre lo platicábamos, echada para adelante, objetiva, con mucho análisis, datos duros, así que pues muy valioso lo que esta noche nos vas a platicar. Ya pues se realizó el primer debate, pues ya estamos cada vez más cerca de las elecciones, viene el cambio de gobierno en octubre y obviamente, pues Domingo, supongo que esto genera gran incertidumbre, ¿no? Para los actores que tienen que ver con la inversión. ¿Cómo estás viendo el panorama, ustedes que están tan cerca de las empresas y que son parte de las empresas, Domingo? Así es, Alberto. Mira, nosotros en el instituto hicimos una encuesta precisamente de cuál es el ánimo, cuál es la percepción de los ejecutivos de finanzas ante este año 2024, año electoral. Y déjame platicarte un poquito los resultados de esta encuesta. Hicimos una primer pregunta que decía, ¿cómo se siente usted ante las elecciones y posibles cambios políticos que pueda surgir este año en México? Y el 19% nos señaló que se siente confiado y optimista. 19%. Sin embargo, hay un 80% prácticamente que se siente preocupado y cauteloso ante la incertidumbre que esto genera. 80%. Que es lógico, ¿no? Que es lógico y tiene que ver ante las expectativas dentro del instituto. Se ha platicado la preocupación de la autonomía de los órganos. De los órganos autónomos, sí, ¿no? De la desaparición, esa es una preocupación importante. Otra preocupación importante pues es el déficit fiscal para los próximos años, que está siendo muy importante. Esperemos que efectivamente se logre reducir, pero es una preocupación, y el mismo Pemex, ¿no? Y la gran oportunidad que tenemos presente, que es el nearshoring, y que tenemos que invertir en ello y no desaprovechar. Yo creo que eso es lo que pesa en el ambiente de nuestros ejecutivos de finanzas. Pues fíjate, en una sola pregunta que hicieron ahí en esta encuesta, pues cerraron prácticamente buena parte de las inquietudes, ¿no? Así es, así es. Mira, hicimos una segunda que dice cuál es su nivel de confianza en la economía mexicana durante este año electoral. Y el 34% dice que está confiado en la economía y en su capacidad de adaptación, un 34%. Y casi un 66% dice que su confianza está condicionada por la incertidumbre política y económica. Bueno, un poquito de la sensato, mano que el ¿no? anterior, ¿no? Uh-huh. Ahora, en términos de crecimiento económico, cuando uno evalúa, pues hay estimaciones en promedio que andan sobre 2.4, ¿no? Creo que ustedes andan más o menos en esa tesitura, ¿no, Domingo? Sí, nosotros estamos para el en crecimiento del PIB, ¿no? 2.4 de Producto Interno Bruto. Sin embargo, para el 25 ya estamos en 1.9. Y esto tiene que ver un poquito por el problema del déficit que estamos viendo para los próximos Ahora, años. En los últimos días hemos visto algunas estimaciones que se han ajustado a la baja. Por ejemplo, Banco Base hace unos días dio a conocer una estimación para ajustar su pronóstico a 1.8. Bueno, si crecemos 2.4, 1.8, pues tampoco está tan mal, ¿no? Porque vamos a crecer, ¿no? Finalmente, ¿no? Estaremos creciendo más o menos cerca del promedio de los últimos años, pero bien lo dices, más allá de que vamos a crecer, el gran desafío está en el futuro, ¿verdad? En el 2025. Y ahí pues estamos viendo ya enormes interrogantes. Y mencionabas el tema de las finanzas públicas, que es un tema delicado, ¿no? En el que ustedes han hecho mucho énfasis en la problemática que se vive, ¿verdad? Sí, mira, nuestro 2.4 estimado para el Producto Interno Bruto para el 2024 básicamente está sustentado en el consumo, que todavía lo vemos muy fuerte
para cuando menos este mes y el próximo probablemente el consumo y sobre todo la parte de servicios muy fuerte. También esperamos que va a seguir la inversión en las principales obras del gobierno federal, al menos hasta el primer semestre de este año, y obviamente el impacto que pueda estar teniendo el nearshoring. Entonces, esas son nuestras premisas principales para llegar a un 2.4. En el último boletín de nuestro indicador IMEF señalamos que hay expansión, pero con contrastes. Por un lado, la parte manufacturera en México estamos viendo que se está frenando, la parte de servicios está muy bien todavía. Pero por otra parte estamos con las noticias de Estados Unidos que su economía está mejor, el empleo está bien y la parte de manufactura industrial, que es la que a nosotros nos interesa, pues está teniendo también un empuje importante. Entonces hay contrastes. Desde un punto de vista se podría pensar una reducción del PIB, pero por otro lado hay señales que también podríamos pensar de que estar en ese 2.4. Domingo, ¿y las finanzas públicas cómo las ves? Digamos, este ejercicio del 2024 con el presupuesto que está corriendo, pues la Secretaría de Hacienda echó mucha carne al asador precisamente porque son épocas de elecciones, ¿no? Pero al final de cuentas ya tenemos un déficit importante, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para el 2025 y cuáles son los desafíos en materia de finanzas públicas? Sí, bueno, el principal precisamente es el déficit. Recordemos que para este 2024 se estableció un déficit del 4.9 y los requerimientos financieros del sector público alrededor del 5.4. Sin embargo, en estos precriterios ya se fue al 5.9 y se está estimando que a lo mejor cerremos con un 6% de requerimientos financieros del sector público. ¿Para este año? Para este año. Fíjate nomás. En ese sentido, pues, la preocupación es importante porque si bien el gobierno en sus precriterios dice que la idea es bajar 3 puntos, la verdad es que se ve bastante difícil poderlo bajar. Y lo más preocupante es que para la próxima administración el margen de maniobra va a ser muy reducido. ¿Hace falta una reforma fiscal? ¿Crees que haya la voluntad política para empujar una reforma fiscal en el contexto de las dificultades que se viven en la economía, la parte política, todo tan complicado? Es que nosotros consideramos que sí, porque el margen de las finanzas públicas ya está muy apretado y se tendría que ir a una reforma fiscal. Sin embargo, todos sabemos que en estos momentos de elecciones es difícil platicar de ello, ¿no? Ahora, hay promesas de campaña, Domingo, que podrían generar incluso un mayor pesar para las finanzas públicas, el tema de pensiones, el tema del asistencialismo. Este es otro tema, ¿no? Que también podría incidir en las finanzas públicas, en el devenir de las finanzas públicas para el próximo año, ¿no? Sí, es correcto. El tema de pensiones, recordemos que Pemex ahorita, el valor de Pemex, el capital contable de Pemex es de alrededor de menos 90,000 millones de dólares, con una deuda de más de 105,000 millones de dólares y una deuda de proveedores de 22,000 millones de dólares, con un flujo operativo que nada más le permite pagar intereses y sus costos operativos, pero no el remanente para ir disminuyendo el principal y tampoco para poder hacer pago de sus proveedores. Es que me da la impresión, Domingo, tú corrígeme, pero me da la impresión de que el gobierno actual pues, se ha concretado a inyectarle recursos a petróleos mexicanos, pero es como si tú a un paciente que se está muriendo de cáncer le estás poniendo todos los días inyecciones para que se vitalice, ¿no? Vitaminas, pero al final de cuentas, pues la enfermedad no le estás atacando. Y da la impresión de que a Pemex no atacaron la enfermedad, no le están atacando, no se está trabajando para un cambio estructural de Pemex para que sea más eficiente, ¿no? Lo acabas de decir, creo que lo verdaderamente importante es una reestructuración muy importante al interior de la forma que está operando Pemex para tener un Pemex con viabilidad a futuro. Ahora, ¿ustedes creen, Domingo, sus expertos, cómo lo ves tú? ¿Crees que el tema del Pemex pudiera generarnos una nueva baja en la nota soberana del país en los próximos años? Es un riesgo que tenemos y por eso es que tenemos que pensar seriamente en esta reestructuración de hacer viable a Pemex para no correr ese riesgo. Dos temas más, Domingo, que yo creo que ustedes ahí en la encuesta que tienes han evaluado. El tema de la inflación, ¿cómo lo están viendo ustedes? Hemos bajado, pero
como cuando uno se pone a régimen, que ya lo último de eliminar los kilitos cuestan mucho trabajo, me parece que estamos padeciendo lo mismo con la inflación. ¿Qué tanto vamos a lograr abatir la inflación en este año y qué riesgos se ven? Y luego el tema de las tasas de interés, Domingo, ¿cómo las estás viendo? ¿Hasta dónde podrían bajar las tasas? Sí, mira, en cuanto a inflación, ahorita estamos en 4 más o menos por ese rango. Nosotros en el instituto estamos, como expectativa, tenemos una inflación a final del año de 4.1%. Como bien dices, ya un puntito más cuesta mucho bajarlo, ¿no? Pero hay riesgos importantes. Bueno, este 4.1, nuestra principal preocupación es la inflación subyacente. La inflación subyacente sí está bajando, pero está costando mucho y sobre todo la parte de servicios. Es la que está costando bajar de manera importante. Tenemos riesgos. Los riesgos es que siga siendo muy persistente esta inflación subyacente, por un lado, que la economía sea más resiliente. Por otra parte, también otro riesgo importante es la sequía. Podría tener un impacto en la inflación para los próximos años. Si el peso se debilita, también impactaría en la inflación. Y otro de los riesgos importantes son los precios energéticos y agropecuarios, porque la inflación ha bajado de manera importante, pero más bien por la no subyacente, que es donde inciden los precios de energéticos y de agropecuarios. ¿Y las tasas, Domingo? Nosotros estamos considerando al final del año una tasa de política monetaria del 9.5. Ahorita estamos a 11. 11, que ya baja un cuarto de puntito, Esto ¿verdad? estaríamos esperando una baja como de 1.5%. Son 6 decisiones de política monetaria que tendríamos que andar alrededor de un cuarto de punto cada decisión política. Sin embargo, nosotros creemos que para la próxima decisión probablemente haya una pausa en decisión de política monetaria. Finalmente, Domingo, ¿qué estás viendo para la próxima administración? ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Cómo lo sienten los empresarios el cambio de gobierno y cómo están sintiendo a los candidatos y las políticas pudieran implementar? ¿Podría haber un cambio radical para trabajar más con el sector privado en los temas tan importantes como es el del petróleo y la electricidad? Yo creo que tenemos que hacerlo. O sea, hay una oportunidad muy importante que es el nearshoring. Y es una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Y en ese sentido, con la nueva administración, tenemos que trabajar para invertir lo necesario en energías limpias, en infraestructura, en Estado de Derecho, en seguridad, para hacer atractivo estas inversiones de nearshoring. Creo que al final de cuentas no va a quedar otra, ¿verdad? Hay que trabajar con el sector privado, no hay otra, ¿no? Yo creo que es muy importante, el país tiene que ser competitivo y por definición los recursos de todo gobierno son escasos y hay que concentrarlos donde más impacto tiene el gobierno: educación, salud, seguridad, y todo lo que es inversión tendremos que ir acompañados de sector público y sector privado para ser un país competitivo. Claro. Domingo, muchísimas gracias, siempre sin desperdicio el poder platicar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, Alberto, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Buenas noches, Domingo. Buenas noches. Sí, en efecto, este 2024 no es para nada un año fácil, particularmente en la segunda mitad del año se va a elevar la zozobra. Aún así, el crecimiento de la economía no luce tan desfavorable, y más cuando también las previsiones para Estados Unidos, nuestros socios, son buenas. Quizá el mayor reto es la inflación, la baja de las tasas y, por supuesto, las finanzas públicas altamente presionadas para 2025. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.